Plaza Podcast. Historias que cuentan. Hablemos de protocolo con Leticia Valera. ¿Cómo estamos, amigas y amigos? Un día más, juntos, todos y todas. Hoy quiero que contemos con un podcast un poco técnico, no os lo voy a negar, pero muy práctico, muy útil, que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Estoy hablando de el peinado en el protocolo. Ya os digo, es un poco técnico, pero yo creo que es muy importante, sobre todo a las fechas a las que vamos, que aunque no podamos estar más de 6 personas en un espacio, no importa porque es una técnica, la del peinado. Yo encuentro que es muy chula, a mí me parece muy interesante, me gusta, es bonita, y además es que es una forma de ordenar a los invitados, ¿eh? Para ello, como yo siempre os digo, quiero que reflexionemos, quiero que seamos capaces de interiorizar todo lo que vamos a desglosar aquí, ¿veis? Vamos a deshacer como el hilo, hasta que lleguemos hasta el final, poquito a poquito, porque el protocolo son detalles, ya lo sabemos. El protocolo es una cadena de un detallito, uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro, hasta formar un acto que va de lo más pequeño a lo más grande. Y por tanto, vamos a centrarnos, porque quiero que nos estructuremos mentalmente la cabeza y vamos a hablar de esto, de el peinado en el protocolo, Vuelvo a deciros, es muy práctico y muy útil hasta en nuestra vida diaria. Para ello, vamos a repasar qué son las precedencias, ¿vale? Sabemos que la precedencia o las precedencias es la prioridad o antelación en el orden que determina la situación, posición o lugar que por categoría queremos dar a una persona. En otras palabras, es el honor que hace relación al lugar que una persona ocupa respecto a las demás, cuando concurren a un acto, a un evento o una celebración, ¿vale? Os lo repito, una precedencia es el lugar que una persona debe ocupar respecto a las demás cuando concurren a un acto, a un evento o una celebración. Esto está claro, ¿vale? Y ahora hagamos también referencia a la definición del protocolo. ¿Qué es el protocolo? Pues hablando en plata, organizar, armonizar, situar personas y cosas en un espacio. ¿Por qué? Porque necesitan comunicar, porque necesitan relacionarse, porque necesitan transmitir un mensaje. Y como siempre os digo, esto está en nuestro interior, esto está en nuestro ADN, porque el hombre aislado es incapaz de desarrollarse y de evolucionar. Tiene que estar en comunidad, y de ahí surge el protocolo. Vuelvo a decir, organizar personas y cosas en un espacio. Y si además reflexionamos sobre la palabra o sobre la naturaleza de la palabra protocolo, nos daremos cuenta que la precedencia constituye su parte más esencial. Obvio, si estamos diciendo que tenemos que organizar personas y cosas en un espacio, que la precedencia es el lugar que ocupa una persona en relación a otras en un espacio, ¿de acuerdo? Evidentemente, si reflexionamos sobre la naturaleza de la palabra protocolo, nos daremos cuenta, evidentemente, que la precedencia constituye su parte más esencial. Vamos, para resumir, sin la previa precedencia, el protocolo no sería posible. Es decir, si no ordenamos, el protocolo no existe, ¿vale? ¿Qué dos palabras definirían al protocolo? Pues yo os lo resumo: sociabilidad y relevancia. Vamos a ver. La acción
objeto del protocolo ha de ser realizada con la participación, evidentemente, de varias personas. Y para ello se necesitará ordenarlas, se necesitará organizarlas. ¿Para qué? Pues para que la actividad que se vaya a realizar o desarrollar sea eficaz. Quedaros con esa palabra, ¿vale? Quedaros con la palabra precedencia, protocolo, sociabilidad, relevancia y la palabra eficaz. Es decir, vuelvo a repetiros para que se nos quede. La acción objeto del protocolo ha de ser realizada con la participación de varias personas, obviamente, y para ello se necesitará que se les ordene. Y para que esa actividad que se vaya a desarrollar sea eficaz, evidentemente implicará la determinación de su precedencia. Yo creo que es claro. Ya os digo que es un podcast técnico y corto porque como es un instrumento que os estoy mostrando muy potente y muy bueno para cualquier tipo de acto, evento, celebración, pero para lo que nos viene ahora en fiestas os va a resultar increíblemente útil, prefiero repetiros bien las cosas las veces que hagan falta, hacerlo muy concreto pero que pilléis la esencia, que cojáis la esencia, la idea, ¿vale? Muy bien. Para obtener esa eficacia, esa ordenación, creo que ahí está la clave. Cada persona tiene que estar en su sitio, ¿vale? Bien, entonces ahora hablemos de las personas, hablemos de dos grupos de colectivos de personas. Vamos a resumirlas así. Las que tienen su sitio establecido en relación a un oficio o, digamos, a una oficialidad, vamos a hablar de las autoridades, las que tienen su sitio establecido en una relación oficial u oficiosa, esa es la frase técnica, las autoridades, lo que sobre el papel en el Real Decreto sabemos dónde poner a cada uno, o las que siendo importantes, las personas que siendo importantes no tienen un orden o una relación establecida, no tienen un Real Decreto que les determine dónde se tienen que sentar. Por cierto, os debo un podcast sobre el Real Decreto y os lo prometo que hablaremos, porque es muy intenso y muy interesante. No, sí tenemos que hablar de muchas cosas. Yo me las voy apuntando todas y voy viendo cómo ir contándoslas, también dependiendo del momento en el que nos encontremos, porque lo que quiero es que lo vivamos todos juntos, porque es tan intenso el protocolo, tan apasionante, que estos ratitos que estamos juntos yo los disfruto mucho y me esfuerzo por haceros llegar, por transmitiros todo lo que yo he aprendido tantos años, lo que sigo aprendiendo y lo que sigo practicando. Bueno, pues ya sabemos, vuelvo a repetiros que me iba ya por las ramas, yo ya me iba, que para obtener una eficacia en la ordenación, ¿vale? Para que sepamos dónde va cada persona, es muy interesante, muy importante que estructuremos la mente así. Hay dos tipos de colectivos de personas o de personalidades, las que tienen su sitio establecido en una relación oficial y las que siendo importantes no la tienen. Pues bien, cuando las personas de estos dos colectivos coinciden en la ejecución de una actividad, ¿qué podemos hacer? Pues ahí estamos. Aplicar el denominado peinado. Ahí hemos llegado ya. ¿Os dais cuenta? Deshaciendo el hilo. Primero hemos hablado de las precedencias, hemos vuelto a repetirlas, porque además me doy cuenta que por hablaros una vez de las cosas no significa que las vayamos a interiorizar al 100% a la primera, con lo cual voy poco a poco introduciendo trocitos de otros podcasts relacionándolos con el podcast actual del que os hablo, en este caso con las precedencias y con el significado de la palabra protocolo, para hacer de todas vosotras y de todos vosotros personas que sepan interpretarse y transmitir un mensaje siendo muy conscientes de lo que están haciendo o de lo que estáis haciendo. Entonces, ¿por qué os decía eso? Que ya hemos llegado al punto de lo que es el peinado. Hemos repasado lo que es la precedencia,
le hemos dado una vuelta más a la palabra, al concepto, a la naturaleza de la palabra protocolo, y ya hemos llegado que para poder ordenar a un colectivo o 2 o 3 de personalidades o personas para que se desarrolle eficazmente una actividad protocolaria, hace falta una herramienta que se llama el peinado. El denominado peinado o interpolación de las personas en su integración en una presidencia única, aunque procedan estos de diferentes colectivos. Interesante, ¿eh? ¿Cómo organizar el peinado? En cualquier acto, evento o celebración. Muchas veces o algunas veces os estoy poniendo ejemplos, digamos, muy grandes, para que ese ejemplo grande lo podamos aplicar a lo pequeño, porque el protocolo, vuelvo a deciros, va de lo pequeño, desde lo más pequeño a lo más grande, y por eso no significa que no sea importante lo más pequeño. Es decir, cualquier acto, evento o celebración es importante. Es más, muchas veces los más pequeños son más complicados que los grandes, como lo oís. Bueno, lo primero que se hace para establecer un peinado es separar los invitados por grupos. Después de haber separado los invitados por grupos, se establecen las precedencias dentro de cada grupo. No tiene por qué ser los 2 grupos que os he enseñado. Es decir, autoridades que tienen su ordenación y personas importantes que no tienen nada reglamentado. No tiene por qué ser eso solo. Si os estoy diciendo que lo podemos aplicar a cualquier cosa, a lo mejor en la cena, claro, ahora porque solamente podemos ser 6, pero a lo mejor en una cena de Nochebuena normal que hay 15 invitados, ¿vale? Que son variopintos, que no saben, variopintos ¿por qué? Porque están en edad, en sexo, de 2 familias. Fijaros, si ya tenemos ahí 3 grupos, ¿vale? Hay que sentarlos de alguna manera. Entonces, ¿cómo hacerlo? Primero se separan los invitados por grupos. Es decir, si tenemos 15 personas que están divididos o que están ahí mezclados, es decir, por sexo, por edad o por apellido, lo primero que tenemos que hacer es separarlos. Los de sexo, todos los que tengan el mismo sexo, todos los que tengan la misma edad y todos los que tengan el mismo apellido. Y esto os prometo que se puede hacer. Y dentro de esos 3 grupos los ponéis por orden. De mayor edad a menor edad, por ejemplo, las mujeres también de mayor edad a menor edad, y el por apellido es igual, de mayor edad a menor edad, ¿vale? Y entonces, cuando tengáis eso, se integra cada grupo en una lista única. Y ya habéis hecho un peinado, ya habéis hecho una mezcla por edad, por sexo y por apellido. Os he puesto un ejemplo sencillo, que seguro que al principio os armaréis un taco, porque seguramente empezaréis a decir, pero bueno, si este tiene apellido, pero también tiene la misma edad, pero también tiene el mismo sexo, vale, pero tendréis que establecer ahí una precedencia, tendréis que darle más valor al apellido, al sexo o a la edad, ¿me entendéis? Y unificar esos 3 grupos, ¿vale? Os lo repito, primero se separan los invitados por grupos, después se establecen las precedencias de cada grupo y luego se integra cada grupo en una lista única. Regla de oro del peinado o reglas de oro del peinado. Aplicar la precedencia con inteligencia, flexibilidad y nunca con rigidez, ¿vale? Después del ejemplo que os he puesto de la cena de Nochebuena, acordaos, aplicar la precedencia con inteligencia, flexibilidad y nunca con rigidez. Porque la precedencia es una guía, no es un corsé. Es decir, que a la hora de aplicar el peinado seáis flexibles. A la hora de hacer esos 3 grupos, seguro que encontráis la forma de hacerlo. No tiene que ser rígido al 100%. Es orientativo. Recordar, la precedencia se emplea o se utiliza a la hora de hacer un peinado con inteligencia, flexibilidad y nunca con rigidez, porque las precedencias son una guía, no son un corsé. El establecimiento de la precedencia es necesaria para la ordenación de los invitados. Es un medio para obtener eficacia.
pero no es el fin mismo. ¿Vale? ¿Lo hemos entendido esto? Es decir, para poder ordenar estos 15 invitados de la cena de Nochebuena, ¿vale? Podéis utilizar la técnica de la precedencia y del peinado, pero acordaos, nunca con rigidez, con inteligencia y con flexibilidad, con sentido común, y tener muy en cuenta de que el establecimiento, o digamos esa organización de esa cena de Nochebuena, de esos invitados, ¿vale? Es el medio para obtener la eficacia de la cena, no es el fin en sí mismo. Es que podemos confundir esta idea, ¿eh? Cuidado, a ver si la cena de Nochebuena resulta que si no aplicamos la precedencia no sentáis a nadie a cenar. No. Es una guía. Es una guía, creo que me habéis entendido, pero que por otra parte es muy eficaz. Pero no pongáis con prioridad, o no le deis la prioridad a aplicar el sistema de peinado en el sistema de precedencias, ¿vale? Porque es que ahí os vais a armar un tomate, y además es que no es la idea. La idea es que os sirva de guía, de orientación, y os daréis cuenta cuando hayáis sentado a los 15 invitados lo útil que es y que os ha servido de verdad, ¿vale? Es decir, podemos pecar de hacer interpretaciones muy rígidas, ¿vale? En la que en lugar de dar prioridad a la comunicación entre personas, lo que podemos conseguir es todo lo contrario, una cena rígida. Es muy sutil, ya lo sé. Y como todo, en el protocolo es práctica, pero está muy bien que en este tipo de celebraciones lo practiquemos, valga la redundancia. Y bueno, a lo mejor solamente con 6 personas lo podéis aplicar. Una mesa de 6 personas ya sabéis que es una mesa par, ¿vale? Que puede tener doble presidencia, una enfrente de la otra, y luego tenéis que colocar a 4 personas más, a aplicar el peinado, a aplicar las precedencias. Ya me lo contaréis, a ver cómo os ha ido. Amigas y amigos, un placer. En cualquier caso, ahora que se van acercando las fechas, vamos a ir hablando más de estas cosas para que en estos momentos tan especiales podamos tener unas fiestas inolvidables. Un fuerte abrazo, amigas y amigos. Hasta la semana que viene. Plaza Podcast. Historias que cuentan.